Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema, sector informal, gerencia social y responsabilidad social empresarial. Soy Johanny Palacios Ladines, licenciada en Administración de Empresas. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. En la unidad 8 del día de hoy, ¿qué es el sector informal? Como definición del sector informal, sabemos que está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que el Estado puede ofrecer. Esta definición introducida por De Soto en 1989 en su clásico estudio sobre la informalidad ha alcanzado gran popularidad, ya que su fortaleza conceptual permite concentrar el análisis en las causas de por qué la informalidad antes que meramente en los síntomas de esta. Pero ¿cómo medir la informalidad? Aún cuando la definición de informalidad pueda ser simple y precisa, estimar su tamaño no es sencillo, puesto que se identifica este fenómeno con la actividad económica que permanece ajena a los marcos legales y normativos del Estado. Se le describe mejor como una variable latente, no observada, es decir, como una variable para la que no existe una medida exacta y compleja, pero que a la vez es posible aproximarse a través de indicadores que reflejan esos aspectos. Hay 4 indicadores para los cuales existe esta información disponible. Tanto en el caso como es nuestro país, ¿no? Donde se puede observar el porqué de la informalidad. En el Perú, por ejemplo, en el caso peruano se refieren a la actividad informal en general y también existe en otros países. Pero este se refiere al empleo informal en particular. Cada indicador tiene sus propias limitaciones conceptuales y estadísticas como variable representativa de la informalidad, pero en conjunto permiten una aproximación sobre el tema. Los indicadores referidos a la actividad informal en general son el índice de Schneider sobre la economía subterránea y el índice de libertad económica. Detalladas sobre las definiciones y fuentes, así como muestras de otras variables que indican ese índice de Schneider, combina la versión dinámica del modelo de múltiples indicadores, ¿no? Y múltiples causas. Y es que el trabajo de informal como forma de ver y actuar ante los asuntos públicos emerge de la economía y más particularmente del pensamiento económico neoclásico, donde se enaltece lo privado, el individualismo, la rentabilidad, según Guerrero en 1999, y este es el resultado de los desarrollos históricos de diversas disciplinas que han participado en el estudio de las organizaciones, ¿no? Vemos que los indicadores de la informalidad más se centran en el aspecto laboral,
porque en nuestro país hay una prevalencia del autoempleo y la falta de cobertura del sistema de pensiones, ¿no? Y lo vemos, de la mayoría que ha dejado de trabajar 1 año, 2 años, se les ha permitido ir retirando de sus fondos, algunos ya la totalidad, porque no van a llegar a tener una pensión en el sistema de la ONP, a pesar que también es muy parecido, pero va a una cuenta global, a una cuenta del Estado, no es una cuenta como es la FP individual, ¿no? Donde uno de su sueldo va aportando y se va capitalizando de acuerdo a las inversiones que hace cada AFP. Pero, sin embargo, en el Perú prevalece la informalidad, ¿no? Hay mucho más con la pandemia, se ha generado un desempleo no visto en muchos años, ¿no? Que si bien es cierto que íbamos en recuperación económica, muchos departamentos han tenido problemas que por las lluvias en el 2017, las inundaciones, igualmente en otros departamentos y se iban reconstruyendo estas zonas. Sin embargo, cuando ha venido la pandemia, todos los negocios, sean restaurantes, han tenido que cerrar y ello, muchas empresas textiles, manufactureras, han tenido que cerrar porque trabajan en la informalidad, no pagan, no son sujetos de crédito, no pagan impuestos y ello trae problemas, ¿no? Por eso se dice el trabajo informal como forma de ser, de ver y actuar ante los asuntos públicos emerge, ¿no?, de la economía. Ante una necesidad, la población se ve obligada prácticamente a buscar su sostenibilidad, ¿no? ¿Qué hacer en estos momentos que carece de un empleo, ¿no? Y esa carencia de empleo muchas veces los hace aceptar muchos trabajos informales, ¿no? Ahora bien, la informalidad en el Perú, comparada con otros países, puede tener similitud, ¿no?, en Latinoamérica, ¿no?, debido al nivel educativo, a la infraestructura de nuestro país. No todos tienen la misma infraestructura, ¿no?, empresarial, educativa, etcétera, como lo es en la costa, no es igual en la sierra y mucho menos en los departamentos de la selva. Sin embargo, por ejemplo, podemos observar que Chile tiene la más alta tasa de crecimiento sostenido de América Latina, ¿no? Y lo vemos también como ellos en estos momentos son los primeros que ya están terminando, están en la segunda vacuna con su población y nosotros todavía no terminamos con los del primer nivel, ¿no?, con los de mayor riesgo, que son los médicos y las personas adultos mayores. Ahora bien, ¿por qué la informalidad debe ser motivo de preocupación? La informalidad es la forma distorsionada con la que una economía excesivamente reglamentada responde tanto a los choques que enfrenta como a su potencial crecimiento. Y todos nos dicen, ¿no?, pero si Perú está creciendo, pero no crece, o sea, crece a un ritmo esperado, pero no crece en generación de empleo con seguro, con eSalud, con AFP y con todos los beneficios sociales como vacaciones, gratificaciones, etcétera, porque muchas empresas aprovechan mucho de la necesidad y actúan informalmente sin otorgarle los beneficios que les corresponde a los trabajadores, ¿no? Por eso, la informalidad es una respuesta distorsionada, porque supone una asignación de recursos deficientes que conlleva la pérdida, por lo menos parcial, de las ventajas que ofrece la legalidad, ¿no? Por decir, si una empresa es formal, tiene acceso al crédito, formal y la capacidad de participar en los mercados internacionales.
Todo ello, ¿no? Por tratar de eludir el control del Estado, muchas empresas informales siguen siendo empresas pequeñas con un tamaño inferior al óptimo. Utilizan canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y servicios y tienen que utilizar recursos constantemente para encubrir sus actividades o sobornar más intensivamente, ¿no? Los recursos menos afectados por el régimen normativo. Por eso mismo se dice que las empresas formales tienen un uso menos intensivo de mano de obra de las que les corresponde tener de acuerdo a la dotación de recursos del país. El sector informal genera un factor externo negativo que se agrega a su efecto adverso sobre la eficiencia. Las actividades informales utilizan y congestionan la infraestructura pública sin contribuir con los ingresos tributarios porque no tributan, no son sujetos de crédito, no pagan beneficios sociales, ¿no? Y congestionan, por eso se dice, la infraestructura pública sin contribuir a los ingresos tributarios necesarios para abastecerla, puesto que la infraestructura pública complementa el aporte de capital privado en el proceso de producción. La existencia de un sector informal de gran tamaño implica un menor crecimiento de la productividad. ¿Cómo ha sido el trabajo informal en el Perú? En el Perú, unas 239,000 personas obtuvieron un trabajo informal entre abril del 2018 y marzo del 2019. Esto contrasta con los 98,000 personas que sí obtuvieron un empleo formal. ¿Y cómo serán las cifras ahora en el 2020, 2021, a un año del COVID-19, ¿no? ¿Cuántas personas se han quedado sin empleo, ¿no? Y entran a la informalidad con la misma desesperación que tienen que llevar un pan a su casa, educar a sus hijos, pagar servicios, ¿no? Como podemos observar, el empleo informal sigue creciendo en mayor medida que el empleo formal en el Perú, y es que las empresas muchas veces tratan de no cancelar, o sea, permiten en muchos casos que exista la informalidad, ¿no? Porque no aseguran a sus trabajadores, no, si los contratan, después no les quieren pagar sus beneficios sociales, se van a juicio, y aunque sea muy corto el juicio, es un desgaste tanto para la empresa como para la persona en sí. La expansión del sector informal a menudo representa un crecimiento económico distorsionado e insuficiente. ¿Por qué? La informalidad está por debajo del nivel óptimo de respuesta que puede encontrarse en el mejor escenario de una economía sin una excesiva reglamentación y una adecuada provisión de los servicios públicos, ¿no? No obstante, es preferible la informalidad en lugar de una economía plenamente formal para algunos, pero no es así, ¿no? Debería ser la mayoría de empresas formales y crear un empleo formal para estas personas, ¿no? Porque, como se dicen, ocupan espacios públicos, realizan actividades fuera de lo legal, como la minería ilegal, el contrabando, etcétera. Si la formalización se sustenta exclusivamente en hacer que se cumplan las normas, ¿no? Lo más probable que ello genera el desempleo y un bajo crecimiento, según algunos. Si por el contrario el proceso de formalización se sostiene mediante mejoras tanto en el marco legal como de la calidad y disponibilidad de los servicios públicos, generará un uso más eficiente de los recursos y un mayor crecimiento. El trabajo informal en el Perú. Para que estas cifras se inviertan, es necesario que la economía en el Perú aumente.
como indicó el director del Banco Mundial, Alberto Rodríguez. A lo que se refiere el director del Banco Mundial es que cuando un país crece considerablemente a nivel económico, las empresas se ven obligadas a contratar más personal en modalidad formal. Según Norman Loaiza, en su libro Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú, el sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que el Estado puede ofrecer, ¿no? Y lo vemos en el sector informal, por decirle, pueden decir a un trabajador de que va a tener un contrato mes a mes, después de un periodo de prueba se le vuelve a contratar, pero a veces no sucede, después de 3 meses es despedido y sin embargo ya no pudo hacer uso de salud, su AFP solo le cancelaron 3 meses y así lo tienen por un mes y luego lo vuelven a, con tal de no cubrir sus beneficios sociales, ¿no? Se ven en muchas empresas, ¿no? Y ello lleva a decir que esas empresas mantienen una informalidad aparentemente dentro de una formalidad, tienen RUC, pagan sus impuestos, pero a la larga al trabajador solo lo tienen un mes o 2 meses y luego lo cambian por otro trabajador, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de la informalidad, también tenemos la minería filoniana, ¿no? La minería filoniana se refiere a la desarrollada en los yacimientos filonianos, los que resultan de la formación geológica que causan los procesos volcánicos. En estos procesos el magma ascendió y con sus altas temperaturas y por los procesos químicos presentes generó la formación de los metales. ¿Cuál es el impacto en el ambiente? En este tipo de minería ilegal, la formación de sulfuros hace que durante los diversos procesos mineros se presenten agentes contaminantes que deben ser manejados de manera adecuada. El agua ácida, los relaves, con presencias de ácidos y el dióxido de azufre son tan solo algunos de esa realidad, ¿no? Y lo vemos en empresas formales que no respetan, no hacen la responsabilidad social empresarial. Y cuando hablamos de este tipo de empresas informales, mucho más, ¿no? Porque incumplen con toda la normativa legal que debe haber, respetando los derechos humanos, los derechos del trabajador, y por ello trae consecuencias, ¿no? Porque trae efectos, hay efectos en la economía, en el crecimiento económico. También tenemos a la minería aluvial, ¿no? ¿Y qué es la minería aluvial? Es aquella que se deriva de procesos a través de los cuales el mineral, que por razones geológicas se presentó cercano a la superficie en zonas altas, se desplazó por las laderas y quebradas a raíz de fenómenos como terremotos, erupciones, lluvias, erosión y otros. Y se depositó en áreas planas, en especial en cauces, riberas o en tierras secas. ¿Cuál es el impacto de la minería aluvial? La minería aluvial en la Amazonía requiere remover el suelo y deforestar, lo cual causa impacto ambiental en los bosques cuando se realizan en cauces, cursos de agua o playas. Implica el uso de maquinarias pesadas como las dragas, ¿no? Las dragas, las cuales remueven los sedimentos y trasladan en forma de contaminación, alterando el curso de los ríos. Vemos
los resultados que implica una minería informal, ¿no? Se puede decir que la informalidad es una característica fundamental del subdesarrollo. Se configura tanto a partir de un modelo de organización socioeconómica heredado por economías en transición hacia la modernidad, como a partir de la relación que establece el Estado con los agentes privados a través de la regulación, el monitoreo, la provisión de servicios públicos. Por ello, la informalidad debe ser entendida como un fenómeno complejo y multifacético. ¿Y qué sucede con la informalidad? La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal, ¿no?, y normativo de un país son superiores a los beneficios que ellos conllevan. Según los empresarios, es muy costoso tener una planilla, por decir, ¿no? Muy costoso los pagos de beneficios, gratificaciones, compensaciones que se les tienen que hacer, y por ello los lleva a una informalidad, ¿no? La formalidad involucra costos tanto en términos de ingresar a este sector, largos, complejos y costosos procesos de inscripción y de registro, según ellos, como en términos de permanecer dentro del mismo, pago de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales, las remuneraciones, el manejo de impacto ambiental, la salud, entre otros. En principio, los beneficios de la formalidad son la protección policial frente al crimen y al abuso, al respaldo del sistema judicial para la resolución de conflictos, ¿no? Y el cumplimiento de contratos, porque hemos visto que muchas empresas no aplican la responsabilidad social empresarial porque eso es de criterio, ¿no?, a iniciativa del empresario, que trae como consecuencia, si no se aplica responsabilidad social, que no se vean los beneficios en la comunidad, ¿no? Que también dentro de su organización interna, dentro de su marco interno, los trabajadores muchas veces trabajan desmotivados, ¿no? Porque la empresa no tiene ética, no tiene responsabilidad social, no mejora las condiciones de vida ni de ellos ni de las comunidades donde quedan estas empresas, ¿no?, donde funcionan estas empresas, no mejoran, no los capacitan para lograr hacer servicios también como locadores para la misma empresa, ¿no? Hay empresas que sí lo realizan, pero otras no, ¿no? Y por ello también surgen empresas informales, ¿no? Contratan o subcontratan, ¿no?, pero siempre tratando de evadir el pago de lo que corresponde, ¿no? Porque según manifiestan, es muy oneroso el trámite, y nosotros vemos, al menos a mi criterio, yo veo de que es fácil inscribir, ¿no? Se le da el alta a SUNAT o luego se le da la baja cuando deja de elaborar. El contrato es de mutuo acuerdo, ¿no? Yo te voy a pagar tanto por desempeñar tal cargo. Entonces, ¿por qué no se pueden pagar los beneficios si obtienen mayores rentabilidades en la explotación de los recursos, ¿no? ¿Por qué no aplican la responsabilidad social? Pero estamos hablando de empresas netamente informales. Y ello ha traído problemas, ¿no?, en la economía, porque de todas maneras hay un sector más informal que formal. Si una economía crece, debería crecer la formalidad, porque las empresas necesitarían mayores mayores empleados, ¿no? También existe la contaminación de aguas por material fino en suspensión. Cualquier método de extracción del oro aluvial se basa en movimiento de tierra, desplazando gran cantidad de suelo y gravas por la acción del agua utilizada para el lavado del material aurífero, ¿no? Y vimos la oposición de la gente de Ayabaca, Las Bambas en Cajamarca, Manhattan en Tambo Grande, porque en Tambo Grande tenían el temor, ¿no?, de que si la empresa Manhattan iba a utilizar
390 empleados, las agroexportadoras tienen 15.000, ¿no? Y ello trajo consigo conflicto social que no llegó a trabajar la empresa Manhattan a pesar del contrato que ya tenía con el Estado, igual Majas en Ayabaca y en Las Bambas en Cajamarca. ¿Pero por qué? Porque muchas veces estos contratos que firman cesiones de uso y luego incumplen con los compromisos contraídos en los contratos efectuados, ¿no? Y ello trae problemas, por eso se dice la extracción del oro aluvial, o sea, donde se encuentra el metal, se basa en movimientos de tierra, desplazando gran cantidad de suelo y gravas por la acción del agua utilizada para el lavado del material aurífero. Este proceso trae como resultado el incremento de los sólidos en suspensión en el agua y también afecta a la comunidad, ¿no? Porque sus lagos, sus ríos son contaminados. ¿Cuántos niños se enferman de plomo, mercurio o tienen más plomo que el permitido, ¿no? Entonces, ello, imagínense si lo ha hecho una empresa formal, ¿no? ¿Cómo lo hacen estas empresas informales, ¿no? En síntesis, podemos decir que los impactos ambientales son de alteración de la morfología, erosión de áreas explotadas, hay deforestación como se ve en la selva, la descarga de sedimentos, la colmatación del cauce de los ríos, el deterioro de la calidad del agua, ¿no? Que es de consumo de esa comunidad, la contaminación del mercurio, desaparición de la flora y la fauna acuática. Ahora bien, ¿qué es la gerencia social? La gerencia social nos indica que se relaciona con el uso más eficiente, ¿no? Tenemos últimamente con el uso más eficiente de los recursos públicos e intervenciones más efectivas en la mejora de la calidad de vida y las oportunidades, sino también más y mejores políticas y servicios públicos, bajo un criterio de participación y rendición de cuentas ante la sociedad civil. Y es que ahora se trabaja en una forma tripartita, la empresa, las ONG, el Estado, tratando de llegar a un acuerdo, ¿no? Para beneficios de las mismas comunidades, porque muchas veces el Estado firmaba contratos con empresas que pueden ser transnacionales, llegan a bonitos acuerdos, pero estos quedan en el papel y ahí entra la desconfianza. Entonces, al no tener formas de personas que reclamen por ellos, recurren a estos organismos no gubernamentales, los cuales hacen de veedores, ¿no? Para ver la efectividad y el compromiso que va a tener esta empresa con esta comunidad. Por eso se dice, la gerencia social se relaciona con el uso más eficiente de los recursos públicos e intervenciones más efectivas en la mejora de la calidad de vida y las oportunidades, sino también más y mejores políticas y servicios públicos, ¿no? Dotar a estas comunidades de agua, luz, desagüe, ¿no? Que son tan necesarias en la vida diaria, ¿no? Bajo un criterio de participación y rendición de cuentas ante toda la sociedad civil. Según INDE, la gerencia social es el valor agregado, ¿no? Y es que se beneficia simultáneamente de los conocimientos y prácticas en las áreas de desarrollo social, la política pública y la gerencia pública. Desde esta posición tiene un enfoque singular de carácter multidisciplinario para responder a los desafíos sociales de la región.
La gerencia social surge como un campo para enfrentar esta demanda, ya que propone asegurar que las políticas y programas sociales respondan de manera pertinente, eficaz y eficiente ante problemas importantes para la ciudadanía. ¿Promoviendo qué? Promoviendo así el desarrollo social equitativo y sostenible, ¿no? Por eso se dice que la gerencia social es un campo de conocimientos y de prácticas, acotado por la intersección de los campos de desarrollo, del desarrollo social, las políticas públicas, la gerencia pública, ¿no? Cuyo fin es promover que las políticas y programas sociales contribuyan de forma significativa a la reducción de la desigualdad y de la pobreza y al fortalecimiento al fortalecimiento de los estados democráticos y de la ciudadanía. ¿A través de qué? De procesos participativos, de formación de políticas que generan un valor público. Por eso mismo vemos que el Consejo Económico para América Latina, CEPAL, la gerencia social puede ser entendida en términos generales como el conjunto integrado de principios, prácticas, técnicas que permitan mediante su aplicación producir cambios significativos en al menos una condición de bienestar en la población objetivo. O sea, ¿hacia dónde va dirigida esta mejora, este bienestar social, ¿no? Estos programas sociales, ¿hacia quién van dirigidos, no? ¿Y qué se va a lograr con ello, no? Los principios de la gerencia social son el impacto, la inequidad, la focalización, la articulación, la flexibilidad y la participación social. La gerencia social puede entenderse como el conjunto de conocimientos, procedimientos y acciones que se aplican para ejecutar la política social mediante la dirección, coordinación y concertación de programas y proyectos dirigidos a lograr el desarrollo humano de la población asentada en los respectivos territorios. La gerencia social debe conducir a la obtención de metas determinadas de desarrollo social y humano mediante el uso eficiente y racional de los recursos. La gerencia social toma una naturaleza propositiva, sugiriendo buenas prácticas en los procesos de agendación, construcción, implementación y evaluación de las políticas y programas sociales. Los tres campos se combinan para dar una naturaleza interdisciplinaria y aplicada a la gerencia social, enfocada en los desafíos que enfrenta el desarrollo social de América Latina, el Caribe y en este comienzo del siglo XXI. Y vemos, ¿no?, la gerencia social como intersectando a la gerencia pública de desarrollo social y políticas públicas, ¿no? Está en una concertación, ¿no?, de que se lleve a cabo los proyectos sociales, pero con un manejo de los recursos en forma que vaya en beneficio de estas comunidades, ¿no? Que sea del uso eficiente y racional de los recursos. Es una herramienta, la gerencia social, que deben incorporar las instituciones públicas y sociales en sus planes y programas de desarrollo para promover que el mejoramiento y la calidad de vida de las comunidades hacia donde van enfocados estos recursos, estos proyectos. La gerencia social es una propuesta alternativa que tiene como objetivo la construcción de una nueva sociedad en donde los distintos actores
sociales, entre ellos las instituciones del sector social, se integren en un proyecto que más allá de la racionalidad institucional, instrumental y la racionalidad estrictamente económica apunten a desarrollos humanos y colectivos más amplios. ¿Qué es el desarrollo social y políticas públicas? Entendemos que desarrollo podría entenderse como el acto, el proceso de mover o de llevar de un estado latente a plena potencia o plena realización. Como tal, la promoción del desarrollo dependerá de los objetivos de la sociedad en términos de los que se entiende como la plena realización de la sociedad. El campo de las políticas públicas le ofrece a la gerencia social una comprensión y unos argumentos sobre los procesos de desarrollo de las políticas, las características de diversas alternativas de intervenciones a favor de desarrollo y las bondades y limitaciones de cada una y los procesos de movilización de apoyo, generación de consensos y construcción de alianzas como medios facilitadores de las políticas, ¿no? Y lo vemos ahora cuando las ONG solicitan personal, dice haber llevado gerencia social, ¿no? Para llegar, ¿no? A hacer un uso exhaustivo de los recursos, ¿no? Que se aprovechen los recursos apropiadamente en los proyectos sociales, ¿no? Buscan una participación más activa del Estado. La gerencia social puede ser entendida como el conjunto integrado de principios, prácticas y técnicas que permiten, mediante su aplicación, producir cambios significativos, como lo manifestábamos, en beneficio de la comunidad, ¿no? Ahora bien, la gerencia pública. ¿Qué es la gerencia pública? La gerencia pública concentra en la gestión como profesión y en el gestor público como el practicante de esa profesión. Los gerentes públicos son considerados actores fundamentales en el buen desempeño de funciones ejecutivas en organizaciones públicas. Los gerentes sociales son responsables de que la organización dedique tiempo y talento a trabajar en la definición de misión y visión, ¿no? Misión en el ahora y visión hacia dónde quiero llegar, ¿no? ¿Qué es lo que espero, ¿no? ¿Qué es lo que se espera, por decir, en la aplicación de los recursos con ese proyecto social, ¿no? ¿A quién está beneficiando, ¿no? En la definición de misión y visión, así como en las tres áreas de gestión. Distintas personas pueden tener diferentes responsabilidades y niveles diferentes de estas tres aplicaciones, pero el éxito organizacional y la creación de valor público dependen de una coordinación explicitada de acciones en las tres áreas. En consonancia, volvemos a recalcar la misión, la visión y el mandato de la organización, ¿no? Por eso, cuando veíamos de la gerencia social, que es un instrumento que permite el manejo eficiente, eficaz, pertinente, productivo de los recursos sociales para lograr que objetivos de mejoramiento de calidad de vida mediante la solución de las necesidades humanas, tanto como fisiológicas. Por eso decimos que la gerencia social es un campo de conocimiento e información que dispone de variadas herramientas e instrumentos para mejorar la gestión social de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
la gerencia social se trata de los procesos y prácticas que permiten asumir comprometidamente la responsabilidad por el desempeño de un sistema que promueve un desarrollo eficaz, eficiente, equitativo, sostenible. Bajo esta perspectiva, la tarea de la gerencia social consiste en garantizar la creación de valor público por medio de su gestión, lo que debe contribuir significativa a 4 fines o principios fundamentales, que es la reducción de la desigualdad, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de los estados democráticos, fortalecimiento de la ciudadanía. Por tanto, la naturaleza de la gerencia social es estratégica, enfocándose en el logro, ¿no?, de los objetivos de beneficiar a la comunidad. La práctica de la gerencia social se hace presente tanto en pequeños emprendimientos rurales o urbanos, como hasta en programas nacionales de alto alcance, y responde a problemas diversos como la pobreza, la salud, la educación, pero es fundamentalmente comunicación y construcción de vínculos, pues plantea la comprensión de problemas y preocupaciones ajenas, ¿no? Es interacción y escucha activa sin imponer la voluntad propia, allí donde no es bienvenida o no es entendida. Por eso se dice que el desarrollo social es una condición social en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. Tomando como instrumento los principios de la gerencia social, en las prácticas responsables de las empresas empeñadas en los programas de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, se ponen en marcha proyectos ambiciosos de creación de trabajo genuino, en educación, en recreación, en fomento cultural, en desarrollo de microemprendimientos, ¿no? Y vemos, por decir, ¿no?, hay organismos no gubernamentales que apoyan, ¿no?, por ejemplo, a las tejedoras de Chato Chico, Chato Grande, acá en Piura, ¿no? Otros emprendimientos que también hay, por ejemplo, de la obtención de la algarrobina, de la panela, etcétera, tendientes a la inclusión de grupos marginados o vulnerables, que precisan de la articulación de diversos actores para su concreción, como las ONGs, organismos del Estado, instituciones educativas, etc. La responsabilidad social empresarial es un enfoque más amplio, estimula un cambio cultural que rescata valores fundamentales para la vida en sociedad en comunión, pone en crisis las costumbres y valores más nocivos del neoliberalismo, como el individualismo y el materialismo, y cuestiona los objetivos empresarios centrados en el lucro, incorporando la ética en las prácticas, el cuidado por el medio ambiente y la atención de la comunidad. Y es que muchas empresas se centralizan, las empresas grandes, cuando vienen a extraer, por decir, minerales, recursos naturales del país, se centralizan en la rentabilidad de la empresa, pero no miden, no hacen estudios de impacto ambiental, ni cómo están perjudicando en la salud, en los ríos, en el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y luego, por ello, hay conflictos, ¿no? Conflictos que muchas veces repercuten también internacionalmente en desmedro muchas veces de estas empresas, ¿no? Porque como la responsabilidad social empresarial es por iniciativa propia, no la aplican, ¿no? Simplemente vienen a explotar los recursos y no cumplen los pactos o los contratos contraídos con el Estado, donde indican que, por decir, para trasladar su mineral van a utilizar carreteras, y esas carreteras las van a hacer ellos y luego no las hacen, ¿no? Entonces, por ello se busca, ¿no?, que hayan proyectos que vayan en beneficio, ¿no?, de esas comunidades, que se vea el desarrollo, que se vea la aplicación de la responsabilidad social. Las acciones de la responsabilidad social
reposan sobre un manto de principios que resaltan, además de lo ya expuesto, la importancia de la convivencia comunitaria, que debe ser pacífica y por la dignidad de la vida. La responsabilidad social empresarial desde la perspectiva de la gerencia social se entiende como una nueva forma de gestionar la empresa, la debida forma, que implica estrategias de intervención social interorganizacionales enmarcadas en un proceso más amplio de transformación sociocultural, cargado de valores que debe impartir la misma empresa, ¿no? La ética que debe tener esta empresa, cargado de valores y principios para conseguir que el desarrollo humano ético integral de la sociedad deje de ser una utopía y se transforme en una realidad. Con respecto al tema, voy a ver si hay preguntas. Por ello, es de recalcar que las empresas no hagan la responsabilidad social como un lavado de imagen, ¿no? Sino responsable porque socialmente, porque esas comunidades deben sentir que hay inclusión, ¿no? Que los proyectos sociales se canalicen